Me caso muy chica, me caso a los 16 años, enamoradísima, obviamente. Te estoy hablando de esto desde hace más de 50 años. Resiliencia. Pese a lo que pase y a lo que se te enfrente, tú vas a salir. Volver a enamorar. Tremendamente. Ese amor fue literal de locura. Tuvo un impacto muy fuerte en mí. Y ya donde se parara, él tenía el impacto. Hacía mucho clic con mis hijos. Antes del embarazo de Spencer, me había embarazado y tenía como 5 meses de embarazo y la perdí. Cuando me embaracé de Spencer, Spencer papá dijo, no, yo no quiero. No, yo defiendo y defiendo esta vida que traigo dentro. Que empieza a perder esta brújula, empieza a perder, me imagino que toda esta autoestima, al grado de empezar a decirte, me voy a suicidar. Cuando uno está envuelto en esto, no te das cuenta, porque uno no se da cuenta, pero uno pone una barrera tremenda. Tenemos muchas creencias limitantes. Yo ya veía ahí una distorsión fuerte. Ya. Empezó con una celotipia conmigo tremenda. Yo ya no podía hacer nada. Entonces yo siempre había reaccionado con él cuando, ay, no lo que, ay, sí, hombre. Él veía que no había ningún efecto en mí ante esa amenaza. Es que un suicida está buscando enculpar a una persona y que esa culpa le arrastre toda la vida. ¿Cómo se debe de estar sintiendo un ser humano para pensar que su única salida es me suicido y además pienso que esta persona se va a quedar culpable de toda la vida? Dices, no es posible que haya sucedido esto. No vas a perdonar a la persona, te vas a perdonar a ti. Que el perdón, la culpa o el coraje lo tienes tú. Y cuando yo me puse en los zapatos de Spencer, fue cuando lo liberé. Familia, ¿cómo están? Es un placer estar de nuevo con ustedes. Quiero platicarles de esta mujer maravillosa que tenemos hoy de invitada. Les voy a rápido resumir lo que ha pasado en estos últimos casi 6 meses. En enero empecé a tomar un programa con Spencer Hoffman. La conocí en un hotel aquí en la Ciudad de México. La saludé, no le puse mucha atención. Y pasaron 5 meses todo el proceso del programa y me acabo de ir a una mastermind a Vallarta. Y ahí platiqué un poco más, tuve la oportunidad de saber de su libro y nos da una conferencia. Y también déjenme de darles un dato. De los últimos 2 años y medio, desde Tony Robbins en México, he visto más de 100 conferencistas dando, valga la redundancia, su conferencia. Y cuando esta mujer que tenemos hoy dio su conferencia, de verdad ha sido de las más impactantes que he visto. Lloré, reí, aprendí, me motivé, me inspiró. De verdad es un honor la persona que vamos a tener hoy y todo lo que podemos aprender de ella. Gracias por estar aquí, Nara Trejo. Ay, mi querida Clau, qué linda presentación. Te lo No es agradezco. más que la verdad, de verdad, fue impactante. Qué Sí. maravilla, qué bueno que haya podido tocar todos esos puntos y todas esas emociones, porque pues mi objetivo iba por ahí. Sí. Mil gracias. Es un honor para mí estar aquí Oh, contigo gracias. desde el momento en que me llamaste para pedir que viniera. De verdad, para mí son logros increíbles emocionales Ujú. y sobre todo que hubo un poco de trato allí en Vallarta Sí, contigo. ¿verdad? Fue muy remunerante por lo que estoy viendo y es algo para mí grandioso estar aquí. De verdad, Gracias. muchísimas gracias. Cuéntales un poquito quién es Nara Trejo. Bueno, Nara Trejo. Soy una mujer de 69 años, Ujú. ¿sí? Y, tengo 4 hijos, maravillosos hijos. Un poquito de mi historia es desde mis padres. Ujú. Ujú. Con mis padres, mi papá fue preso político en el movimiento de 68. Él siempre mantenía sus ideales, siempre, siempre, a pesar de todo. Ahí aprendes mucho a tener una convicción. Y esa convicción nada te la puede doblar ni doblegar ante nada. Eso, sea como sea, y el pensamiento y los ideales que tengas, hablan mucho de un ser humano completo, Ujú. de un ser humano entero. Y eso para mí fue algo grandioso, Me fue una imagino. semilla que me dejó él. Sí, Por otro lado, mi madre fue una mujer que luchó muchísimo por todo lo que se presentaba, por seguir y proteger a mi padre. claro. Y entonces, ella
lo que me enseñó fue el amor. Decía, todo se entrega con amor, y yo creo que esa semillita de amor la hemos, cultivado, conmigo, con mis hijos, con mis nietos. Creo que sí se ha logrado poder hacer algo. Ahorita que lo dices, Sí, yo también creo que sí. ajá, Ese impacto que tuvo tu mamá en ti es muy evidente en toda tu familia y en ti, obviamente, el sí. impacto. Fue maravilloso y la honro, la venero, la sigo queriendo y la querré toda la vida por darme la vida y por haber enseñado lo que enseñó conmigo, ¿no? Y yo estudié inicialmente para educadora, después, hice psicoprofilaxis y 36 años estuve, dentro de eso estudié para partera. Entonces, este trance de mi vida, Ujú, aún ya teniendo yo hijos y todo eso, fue algo maravilloso porque el poder crear conciencia a las madres y a las futuras mm. madres de lo que es un ser humano, es algo que te remunera increíblemente. ¿En qué sentido? En el sentido de crear conciencia de que es un ser humano de que vas a educar, de que tú no sabes qué es lo que puede llegar a ser este chico o chica, pero que sí las bases y los valores que tú siembres es lo importante que pueden tener en la vida. Sí. Y quiero comentarte un episodio de chiquitito que Sí, acabo de pasar, hace menos de un mes. ajá. Me encontré con una chica que fue conmigo, a psicoprofilaxis. Su hijo ya ha de tener como 18, 19 años. Sí, Guau, pues ¿te la acabas de topar? me acabo de topar con Ajá. ella. Iba yo saliendo del cumpleaños de una amiga y me la encuentro y le digo: "Ay, Rosana". Ella está en el medio artístico, su esposo también, que es un adorado hombre, los 2 son adoradísimos. Él inclusive, nada más el tema, él es hijo de la India María. Entonces, como que trae también muchas cosas ahí muy bonitas. Sí. Y cuando los voy viendo, bueno, les ha dado un gusto verme, y lo más maravilloso es que este chico me ve y me dice: "Yo me acuerdo de ti siempre", cuando yo lo dejé de ver de 3 años, porque después de hacer, psicoprofilaxis, seguía yo la trayectoria de los niños para crear precisamente conciencia de Ujú. qué es lo que tenemos que hacer en la vida, y los Qué lindo. dejaba hasta los 3 años. Ahí entregué mi vida muchísimo, muchísimo, pese a que tuve algunos tropiezos muy grandes. Por eso, siempre platicamos de que me quedé sola con 4 hijos, atendiéndolos, me dedicaba a trabajar. Si no iba a partos, daba clases de psicoprofilaxis, y si no, atendía a estimulación temprana. Después hice, diplomados de estimulación temprana para enseñar a la gente, y diplomados de Antes de que nos psicoprofilaxis. cuentes de eso, Ujú. yo te tengo la pregunta de, ¿te casas muy chiquita? Sí, O sea, yo quisiera que le hablaras un poco a la gente de esta parte. sí, fíjate que sí. Me caso muy chica, me caso a los 16 años, Ujú. enamoradísima, obviamente, y a esas edades el amor, bueno, papalotea por todos lados, es Claro. increíble. Y Pero eras menor de edad, era ¿cómo te menor de dejaron edad. tus papás? Aquí hay una cosa, Sí, mis papás siempre fueron okey. muy liberales dentro de todos los principios que ellos tenían. Ujú. Sí había valores importantes, pero siempre nos decían que era nuestra decisión. Yo recuerdo desde la escuela que me decían a mí: las calificaciones que tengas es tu responsabilidad". Y yo decía: "Ah, bueno". Y sí, ¿por qué no a mis amigos les dicen, los regañan si se sacan un 5 o los festejan si se sacan un 10, y a mí me dicen que es mi responsabilidad? Entonces, eso te ayuda a crear conciencia. Claro. Y Conciencia hacerte responsable, ¿no? exactamente, y hacerte responsable de cada acto desde que te levantas. Nada de que me van a castigar si no la llevo la calificación, si o sea, eso tiene muchos pros, ¿no? Muchos pros, Sí, muchos pros. Me sentía un poco abandonada porque mi papá estaba muy metido en todas sus, actividades políticas, y mi mamá, además, mi mamá llegó a tener, bueno, puestos importantes también, mm, ahorita sí, platicamos, pero, a los 16 años, nadie pensaba que yo tuviera 16 años, o ya, sea, te veías más grande. más grande, y yo creo que lo que te ven no tanto es físicamente, sino que es lo que proyectas. Lo que proyectas en madurez, lo que proyectas en estabilidad, y decidí casarme. Y mi papá, te estoy hablando de esto desde hace de más de 50 años, ¿sí? Entonces, mi papá decía: "Lo que deberías de hacer, mija, es irte a vivir con tu novio un año, probar, y después deciden si se casan". Bueno, esto hace 53 años era
no visto, No. nada. Ahora ya es muy común, pero mi papá era muy vanguardista, o sea, iba adelante, 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 adelante. Sí. A mí me decían: "Si llegas tarde a tu casa, ¿te regañan?". No. No. ¿No te regañan? No, no me regañan. ¿Pero cómo? Pues mi mamá sabe que si algo pasa, pues le hablo por teléfono y ya. O sea, tenían una confianza sobre nosotros somos 4 hermanos, y Ujú. tenían esa confianza de podernos dejar, pero con esa, forma de inculcarnos precisamente valores y respeto, ¿no? Porque inclusive Guau. eso hasta lo menciono en el libro, ¿no? Claro. O sea, el respeto es en relación con mi papá y era súper cariñoso. No era un respeto de miedo, porque mucha gente se basa en el respeto a través del miedo. Ujú. ¿Sí? Exacto. Tú me vas a respetar porque si no te va a ir mal, ¿no? Y Sí. aquí no, era a base de cariño y mi mamá también, ¿no? Mm, Siempre. Entonces, me caso por estar enamorada, sí. analizando después las cosas, pues obvio, ahí había una revuelca muy importante porque mi papá acababa de ser preso político. Y esto, no, quieras o no, pues en la familia hay un desequilibrio importante, ¿no? Cuando Claro. el papá no está y todos los domingos tienes que ir a ¿Y por qué verlo, no está? que no ¿No? está, ¿no? Pero además yo le decía: "Tú prefieres a tus ideales que a tu familia", pues en la adolescencia se te vienen Por muchísimas supuesto. cosas, ¿no? Entonces, lo más fácil, lo más, propio, ajá, era casarme para salirme de mi casa. Claro. Porque inclusive los chicos que se salían y se iban a vivir fuera, cosa que ahora es muy común, Ujú. bueno, esos eran, ¿cómo es posible? Son rebeldes, ¿qué hacen para irse, no? Sí. Entonces, yo creo que una de las causas fue esa. Primero el Duraste 10 años 10 casada años, y 2 exacto, y hijos, 2 ¿no? hijos, exactamente, ¿Y maravillosos. cómo fue a los 26 años divorciarte, salir adelante? O sea, ¿qué tuviste que construir en ti para salir adelante tan joven ya con 2 hijos? En esa época además, Claro, ¿no? claro. Fíjate que aquí hay una cosa importante, Clau, esto, no lo pensé, lo viví. Yo creo que me fui por la inercia misma de lo que traía yo adentro. Mm. Esa inercia de decir: "Yo puedo". Nunca, jamás dudé de mí. Y yo creo Guau. que eso es muy importante. Sí, Yo lo claro. veo ahora retrospectivamente y digo: "Qué maravilla, que nunca dudes de la capacidad que tienes y de decir: 'Yo puedo salir adelante'". Y esto ¿Cómo construiste eso? Porque yo creo que eso es algo de lo que la mayoría de los seres humanos cojeamos, ¿no? claro, ¿Cómo hiciste? ¿Qué tuvo que pasar para construir esta confianza en ti? yo creo que ahora ya, se le llama y se le ha llamado siempre, pero antes no se decía, es resiliencia. Pese a lo que pase y a lo que se te enfrente, tú vas a salir. ¿Por qué? Porque yo lo vi eso muchísimo con mi mamá. Pese a todas las cosas que se vinieron, ajá, con los problemas que tuvieron ellos, de lo de mi papá, etcétera. Entonces, y ella siempre apoyó, 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 fue muy resiliente. Ujú. Y esa resiliencia la traigo, crecí con ella. Entonces, nunca dudas. Pero es cierto lo que me acabas de decir ahorita. Ujú. Siempre la mayoría de la gente cojea de ese pie. Claro, Sí. O sea, se dan por vencidos. sí. Cuando empiezas a O ni siquiera tengo claro qué quiero y hacia dónde voy, entonces, pues, más es difícil tomar decisiones, ¿no? exactamente, exactamente. Yo siempre lo decía, ¿no? Por ejemplo, con los Ujú. chicos adolescentes, ¿qué vas a estudiar? Pues esto, saliendo de la prepa, no saben ni cómo se llaman, lo digo porque así es. Y Sí, ya quieren que decidan para una carrera, para saber qué es lo que van a hacer toda su vida, pues, yo creo que por eso vienen tantos fracasos por después, ¿no? supuesto. Porque no hay una conciencia exacta Sí. ni real para poder hacerlo, ¿no? Ahorita que te oigo, pues, es parte de lo que se trata es hablar de los estereotipos Sí, y de cómo de niña nos empiezan a educar, a indoctrinar a lo que venimos al mundo, a tener hijos, a casarnos. Hoy ha cambiado un poco, ya trabajas, puedes sentir emociones, pero algunas no está permitido que lo sientas como mujer porque no te bajan de loca. Y los hombres, pues eres el proveedor, eres el que va a cuidar, el que va a traer el sustento a la casa y proteges, pero no puedes llorar. Si quieres ser un hombre, te desconectas de tus emociones. ¿Cómo viviste todos esos estereotipos
26 años, ya con un divorcio, saliendo adelante, Ujú. también es una parte de resiliencia, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Mira, todo eso, esos estereotipos que tienes, yo los viví muy desfasados a la época, Ujú. completamente, porque mi papá, te digo, iba mucho más adelante, mis papás, los 2. Sí, Entonces, la educación que yo tuve, fue el tú puedes, tú respetas, te respeto, etcétera, y además no vaciles. Y pero todo el entorno no funciona así, no. ¿estás de acuerdo? Y una de las cosas que te quiero comentar un poquito, que, estoy haciendo otro libro que se llama ¿Y las mujeres qué? Wow, no Entonces, sabía, sí, felicidades. gracias. En este libro hablo mucho precisamente de toda esta modificación tan importante que hemos tenido La en evolución, ¿no? 6 generaciones, prácticamente 7, que ha sido un boom impresionante de cómo ahora la mujer es capaz de sobrevivir adelante, de qué es lo que puede lograr hacer sin tener una dependencia completamente emocional ante un hombre. Y aquí yo creo que hay una cosa importante, porque el hombre siempre se ha sentido el proveedor y el que puede hacer lo que quiera y como quiera, Ujú. porque él tiene la Porque así libertad. es educado desde que nace. Exactamente. Pero ahorita las mujeres no nos hemos dejado, Ujú. porque también ha sido un, crecimiento emocional de la mujer, gracias a las que van, saliendo adelante y las que van luchando en contra de todos estos estereotipos que se van rompiendo, y entonces en ese momento dices: "Qué maravilla, somos capaces de eso y de más". Y esto yo creo que es crear conciencia de lo que es un ser humano. No le vamos a poner género. Un ser humano es capaz de realizar lo que quiera. Un ser humano es capaz de dedicarse, de salir adelante, de luchar, de abrazar su lucha, de abrazar su Sí. problema y no caerse. Ujú. Nada más es estar convencido de los que somos capaces. Guau. Ahora viene una etapa importante en tu vida que es volver a enamorarte. Sí, Cuéntanos de eso. tremendamente. Ese amor fue literal de locura. Literal. Sí. Ese amor fue muy grande. Yo conocí a Spencer, papá, Ujú. porque me lo recomendaron. Él era odontopediatra y me lo recomendaron, para que atendiera a mi hija, la más grande, a Narita, que traía un problema, dental, Ujú. y entonces ahí lo conocí. Y fue así como que, ¡plaf!, flechazo, ¿no? Desde que lo viste. Desde que nos vimos. Ajá. Sí. Entonces, Parecido a Spencer, o sea, de ojo claro, parecido a Spencer. alto. Alto, no tenía el ojo claro, lo tenía como muy color miel y todo Ah, el mundo entonces pensaba que Spencer los sacó los tenía. ojos de Sí, ti. Ya, sí. okey. Entonces, pero, sí, muy parecido a Spencer, Ujú. Spencer chico a su papá. Sí. Pero, alto, muy luchón, muy intrépido, ¿sí? ¿Qué te enamoró? Yo creo que eso, yo creo que el decir: "Yo puedo", el salir, el encontrar a alguien que te hace un match, de decir: "Ah, qué bien", porque yo también siempre he podido y siempre lo lograré y siempre lo voy Claro, a porque hacer. una mujer como tú tendría que haber admirado a esa nueva pareja, o sea, ¿no? Por supuesto, por Pues, cuando lo supuesto. conoces es este hombre que tiene un impacto en ti. Tuvo un impacto muy fuerte en mí, y a donde se parara, él tenía el impacto. Yo recuerdo las palabras de mi papá cuando lo conocimos, Ujú. cuando lo conoció él, Claro. pues, me decía, salió y me dijo: "Nunca hay que hablar bien de una persona frente de ella". Y hay que hablar mal de una persona delante de ella, para que Ah, corrija. Y ahora te quiero decir y te voy a hablar bien de él. Y habló bien de Spencer. Me pareció muy bien, es una persona así y así y asado cuando lo conoció. Y bueno, ahí fue un enamoramiento ujú. tremendo, muy pasional, muy entregado, hacía mucho clic con mis hijos. Después hubo muchísimas cosas Claro, que que vamos a hablar de eso. que sí. Pero tienes tus 2 hijos con él. Es la mayor bendición que me haya dejado Ujú. este hombre. Pese a todo lo que Y para vamos. cientos de personas Sí, es la mayor bendición, tus yo creo que hijos. sí. Inclusive yo te quiero comentar, antes Sí. del embarazo de Spencer, yo perdí una bebita. Me había embarazado y tenía como 5 meses de embarazo y la perdí. Guau.
Ay, fue una cosa muy fuerte y, Que ya estaba avanzado el ya estaba embarazo. envasado, avanzado, sí, Sí. sí, ya estaba avanzado. Pero, cuando me embarazo de nuevo, que es cuando me embaracé de Spencer, Ujú. Spencer papá dijo: "No, yo no quiero, mira la situación, que cómo está aquí", y dijo y yo le dije: "Yo esto lo defiendo". Yo dedicándome a crear conciencia de lo que es un embarazo, porque ahí estaba metidísima en lo de psicoprofilaxis y de partos y todo eso, yo decía: "¿Cómo es posible?". No, yo defiendo y defiendo esta vida que traigo dentro de mí. Y creo que una vez lo ha comentado por ahí Spencer, ¿no? Gracias por decir que sí. Sí. Y esta vida, pues, ha sido maravillosa, ¿no? Guau. Ujú. Y después vino Amy, mi hija, la más chiquita, Ajá. que es una adorada también, una hija, ¿Ella vive increíble. en Inglaterra o dónde? No, ella estudió en Inglaterra. Ah, ya. Estudió en Inglaterra y ella vive aquí en México. Ah, okey. Ajá, aquí. Ahora, empieza todo este matrimonio maravilloso, tienes tus 2 hijos, ¿y en qué momento empiezas a ver a tu marido que empieza a perder esta brújula, empieza a perder, me imagino que toda esta autoestima, al grado de empezar a decirte: "Me voy a suicidar"? Exacto. Fíjate que cuando uno está envuelto en esto, no te das cuenta. Cuando me empiezo a desprender un poco de él, ajá, Amy estaba muy chiquita, Amy tenía 1 año, 3 meses, Spencer tenía 3 años, Ujú, pero un poco atrás había ya mencionado varias veces por problemas económicos. Él había tenido mucho éxito como odontopediatra, había hecho una maestría de especialidades, etcétera. Era una persona muy estudiosa y además muy inteligente también, muy muy inteligente, sí, brillante. muy brillante. Y entonces, pero yo de repente le veía rasgos que se apuraba mucho por el dinero, y yo siempre le decía: "Mientras más te apures por el dinero, menos se va a lograr", porque uno no se da cuenta, pero uno pone una barrera tremenda cuando uno dice: "No me alcanzo, no tengo, no tengo, no tengo". Lo único que estamos haciendo es crear una barrera. Cuando uno suelta eso, todo fluye, Ujú. y la gente como que le cuesta trabajo Por asimilarlo, supuesto, ¿no? tenemos muchas creencias limitantes con el Exacto, dinero, sí. exacto. Entonces él estaba así, su mamá le prestó dinero, su hermana le prestó dinero, su hermana era una agente, esposa de un político muy fuerte y entonces le prestó dinero, pero la hermana insistía en hablarle cada ratito a decir, me tienes que pagar y me tienes que pagar. Entonces ahí él se vio acorralado y ya me lo había dicho algunas veces, ya había, esto siempre va, porque yo después de ahí estudié tanatología y Ya. así es, un suicida siempre amenaza con suicidio varias veces hasta que lo logra. Guau. Entonces yo decía, bueno, está bien, lo amenazas y lo amenazas, pero yo ya veía ahí una distorsión fuerte, ajá, muy fuerte, ¿En qué sentido? emocionalmente. Ya. Empezó con una celotipia conmigo ¿Qué es tremenda, eso? celotipia, Ah, celos, de celos, celos. ajá, de celos, tremenda. Y entonces, yo ya no podía hacer nada, y yo a veces tenía que irme a los partos a las 2 3 de la mañana. No, ¿qué vas a hacer cuando estás Claro. ricamente dormida? Pararte a las 3 de la mañana, Ya más que ir empezó a el parto trabajar, y ¿no? sales Sí, corriendo. sales corriendo, ¿no? Sí. Pero era así, como el buscar el tema, y hasta que llegó el momento, ¿no? Cuando llega el momento en que se suicida Spencer, yo no le creí, inclusive lo menciono ahí en el libro, ¿no? No lo creo porque ya lo había amenazado varias veces. Entonces, yo siempre había reaccionado con él cuando: "Ay, no lo que ay, sí, hombre, mátate y no hay problema". Entonces, él veía que no había ningún efecto en mí Ujú. ante esa amenaza. Y eso es lo que más le dolía o Es más lo le que están molestaba. buscando, ¿no? Me Es que un imagino. suicida está buscando enculpar a una persona y que esa culpa le arrastre toda la vida, Ujú. ¿sí? Para que veas que quién era yo y cómo era yo y qué es lo que significaba para ti y los niños ¿Cómo se y debe mira, estar sintiendo un ser humano para pensar que su única salida es me suicido y además pienso que cuando yo me suicide esta persona se va a quedar culpable de toda la vida de mi suicidio, cuando es mi vida la que se está terminando, ¿no? fíjate, aquí hay un punto que tocaste muy importante. La gente, por ejemplo, que tiene cáncer, ahora manejo muchas personas, con este tipo de enfermedades y eso. La gente que tiene cáncer lucha por vivir día con día. La gente enferma quiere vivir día con día. Ansía ver la luz del día, ver un nuevo día, decir gracias Dios por darme otro día más.
cuando un suicida quiere y decide apagar con su vida. Sí. Entonces dices, no es posible que haya sucedido esto, ¿no? Y sí, efectivamente, ese día, el día en que se suicida Spencer, eh, me empieza a amenazar como siempre, se va y cuando se va me habla por teléfono, no había teléfonos celulares, Ujú, claro. pero su cuñado tenía un teléfono en el carro, porque te decía que era un político importante, Sí. y entonces me habla, para esto empieza a decirlo a la hora de la comida, a decir: "Me voy a llevar una identificación, con esto me identifica". Él tenía un par de pistolas en la casa, que eran del abuelo, que de herencia, de bla, 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 y me llevo esta es mejor, que no sé qué, y yo: "Ujú, ujú", como siempre, ¿no? Pero eso no era algo común o normal que hiciera. O sea, ya había algo distinto. Siempre decía algo: "Esta fecha está bien", y pasaba la fecha y ya no lo hacía, Ya. ¿no? Como que siempre estaba buscando ahí. Pero, pues, mi reacción era Sí, de: "Pues, es tu problema, o sí, sea, no es mío", ¿no? sí. Y quizás hasta te acostumbraste a Yo este sí, patrón de comportamiento, ¿no? sí, exactamente, era ya yo hasta lo veía como una especie de juego, ¿sí me explico? Ujú. O sea, juego emocional, ajá, Claro, de claro. manipulación. Sí. Entonces, ese día que Spencer dijo: "Ya me voy", se fue, estábamos comiendo con los chiquitos, mis hijos grandes no estaban, y se va, y de repente me habla por teléfono del teléfono Ujú. de su cuñado, porque va a casa de su hermana, le entrega una carta en donde hizo: "Me voy a suicidar por esto y por esto". Y, Cerrada que no la vio nadie en ese en momento. ese momento lo vio la hermana, lo empieza a leer y le dice a su hija de 15 años: "Ve a ver a tu tío que está allá afuera, por favor, corre a ver qué pasa". Y en ese momento se da un tiro. Pero en eso estaba hablando conmigo, me dijo: "Y ya no aguanto más, y vas a ver que ahora sí me voy a suicidar". Entonces dije: "Bueno, yo siempre he manejado las cosas como, bueno, pues hazlo, ándale, pues no te preocupes". Dije: "Voy a jugarle diferente". Entonces empecé a gritarle: "No, por favor", no sé qué, cosa que yo no lo sentía, pero yo dije: "Pues tengo que hacer Hiciste algo psicología a la diferente". Sí, inversa pensando que exacto, iba a funcionar. exacto. Me dijo: "Pues sí", eso es lo que él necesitaba, un empujón para hacerlo, Mm. ¿no? Dijo: "Pues sí, para que lo oigas y mira", y pum, y lo oí. Se cortó la comunicación, en eso bajó la sobrina y realmente lo vio, y de ahí empezó todo el gelengue de ya sabes, que aquí, que allá, y que el ministerio, y que aquí, porque ¿Cómo fue en fue la para calle. ti oír eso en el teléfono? Yo se Lo oí y se cortó. Entonces, yo tenía mucho miedo porque sí lo oí bastante alterado. Entonces, yo no sabía si realmente había sido el tiro o realmente se había cortado la comunicación, pero le hablé a una prima que se llevaba mucho con su esposo, Spencer, con su esposo de mi prima, y le dije: "Oye, por favor, ven, ayúdame", porque mi prima también le dio miedo y no quiso ir, pero me tuvo en el teléfono horas, hasta que llegó el chofer de mi cuñada a decirme: "Oiga, fíjese que quiero decirle que el doctor Spencer falleció". Mi pregunta fue: "¿Dónde lo hizo?". Porque yo sabía, ajá. Y él me dijo: "No, tuvo un infarto afuera de la casa de la señora". Mm. Dije: "Ah". No, estaba yo entre que le creía y no le creía, porque, eh, esto fue en noviembre, pero en agosto él había tenido un infarto pequeño. Mm. Entonces yo dije: "Pues seguramente sí le dio el infarto". Claro, dudaste. Sí, dudé. No, pero yo decía: "No". Cuando voy viendo que, precisamente a mi prima le había llevado otra carta diciendo que ya no aguantaba, que lo iba a hacer, y a mi cuñada le dijo lo mismo. Entonces dije: "No, obviamente ya, ahí atas luego, luego", ¿no? Pero todo el mundo empezó a decir: "No lo digas, no digas cómo fue". O sea, volvemos a los estereotipos. Sí. ¿Por qué no hablar con la verdad? Ujú. Mira, la verdad es tan limpia, la verdad te purifica, la verdad te engrandece, la verdad te enorgullece, la verdad te da, Sí, sea lo que sea. por supuesto, claro, Sí, y te da libertad. Si no, libertad. luego tienes que estar haciendo más mentiras, diciendo más mentiras para sostener esta mentira. Y luego, ¿sabes qué pasa? Se te olvida. Ajá. ¿Cuál fue la mentira que siguió de la otra mentira, Sí, no? claro. Entonces empiezas a variar las cosas. Sí. Tan es así que cuando yo fui a declarar, pues, porque te mandan a hablar y todo esto, eh, tuve que decirlo 3 veces. Y yo decía: "¿Pero por qué? Si ya se los dije". Ahí Ahí va va de de nuevo, nuevo. ya iba de después supe que esto lo hacen precisamente para ver si estás mintiendo o no Claro, estás mintiendo, ¿no? claro. Pero no hay como la verdad. Sí. Definitivamente no hay como la verdad, por más cruel
que sea, por más fuerte y más errores grandes que todos hemos cometido y Sí. todos cometemos en la vida, no hay cómo vivir con la verdad. Nara, ¿logró su cometido de que te sintieras culpable? Sí, Cuéntanos. un tiempo, mucho tiempo logró el cometido. Yo me puse de luto mucho tiempo. A mi chiquita le afectó mucho hasta que cambié la ropa y me empecé a vestir de colores y ya para decirle. Entonces empezó mi hija, no cantábamos, el luto completo en la casa, ¿no? Entonces, ¿Cómo era internamente para ti llevar esa culpa? fíjate que no la pensaba como tal, sino que lo que yo decía era resiliencia. Tengo que salir adelante. Porque escuché que a mis hijos se los estaban repartiendo. Ajá, Ah, dentro de los amigos y familiares de Spencer dijo: "No, pues es que Nara no puede, pues tú te quedas con el niño y yo me quedo con la niña", y dije: a ver, tengo una cabeza, tengo 2 manos, 2 ojos, y aunque no los tuviera, tengo la fuerza para salir adelante y sacar a mis hijos adelante. ¿Cómo sales de la culpa? ¿Te acuerdas? Cuando salgo de la culpa, me tardé muchos años, la quise enterrar. Claro. Porque eso es lo que hace uno, Ujú. enterramos las culpas y ya nunca pasó nada, ¿no? Qué a Sí, pero gusto. ahí están. Pero ahí están. Sí. Y fíjate que qué maravilla, y no me lo vas a creer, mi querida Clau, fue escuchando un podcast de Spencer del perdón. Wow, ¿cuántos años tenía Spencer? Spencer tenía 20 cuando daba podcast diario, diario, diario. Fueron de los primeros podcasts que empezaron. Y entonces yo diario escuchaba su podcast mientras me estaba arreglando y oí uno del perdón que me hizo llorar verdaderamente, y dije: "¿Qué hijo tengo? Qué maravilla, ¿cómo puede manejar este perdón?". Porque él se sentía también culpable de lo que había hecho su papá. Siempre como hijos nos sentimos culpables ante las Tenía 3 dificultades. años. Y él dice: "¿Cómo fue posible que no le importé?". Mm, De 3 años y mi hermanita de de 1 1 año. año, 3 Sí. meses. O sea, qué poca gente, qué poca persona, qué poco hijo, qué poco niño, qué poco bebé fui para él, para que se quitara la vida, ¿no? Ujú. Entonces, esto fue muy fuerte y, cuando oí lo del perdón, hay una cosa que te tienes que poner en los zapatos del otro Para poder perdonar. para poder perdonar. ¿Cómo es eso? Imagínate todos los seres humanos que batallamos con el perdón, que traemos resentimientos, corajes y que no queremos soltar a la persona porque siento que si lo suelto ya lo perdono y en realidad tú eres el que vienes así atado. ¿Cómo? Pero es que no vas a perdonar a la persona, Ok. te vas a perdonar a ti. Es lo que tienes que hacer. Te tienes que perdonar a ti, porque la única que lo está arrastrando eres tú. El otro no sabe. Digo, Spencer obviamente no lo supo, pero cuando tú tienes mucho coraje ante otra persona, igual el otro dice: "Bueno, y la vi, me sonrió, qué padre", y ya. Ujú. No sabe que el perdón, la culpa o el coraje lo tienes tú. No lo sabe. Lo que tú tienes que ponerte es en afinidad con la persona. Ujú. Y cuando yo me puse en los zapatos de Spencer, fue cuando lo liberé. Dije: "Te bendigo, te agradezco lo que me diste de vida", que fue 2 cosas maravillosas que son estos hijos míos, independientemente lo que aprendí de ti, independientemente lo que viví contigo, Ujú. te agradezco y te Las libero. experiencias maravillosas y las no tan maravillosas, Claro que sí. ¿no? Ujú. Y eso de ponerse en los zapatos es maravilloso. Me liberé con ese podcast del perdón de Spencer y dijo: "No estoy perdonando a mi papá, estoy perdonándome a mí por pensar algo que no sabía de mi papá y además, pues, entonces me pongo en sus zapatos". Qué Ujú. lindo, ¿no? Sí, eso me ayudó muchísimo y ahí me liberé. Cuéntanos, híjole, yo creo que uno de los peores momentos que puede tener una mamá es que tu hijo se enferme Guau, y Spencer le da una embolia. le da una embolia a los 16 años. Los 16 Yo no años. estaba. Estaba yo en Bolivia y, y de repente me habla Amy. Los celulares apenas empezaban y había que conseguir una pila y no se conseguía y tenía yo muy poca,
carga en mi celular y me habla Amy y me dice: "Mamá, le duele mucho la cabeza a a Monchi", porque así le decimos a Ajá. Monchi, "le duele mucho la cabeza a Monchi, mamá, ¿qué hago?". Mi papá era médico, psiquiatra, y tenía su consultorio, era mi casa, su consultorio y la casa de mis papás, todo estaba junto. Te daba un poco de tranquilidad Sí, saber que ahí estaban por claro, cualquier ajá. cosa. Y entonces le dije a Amy: "Córrele con Pato", que así le decíamos a mi papá, "córrele con Patito, dile por favor que te ayude". Y entonces bajó mi papá, ya lo vio. ¿Sentiste que algo grave podía pasar o pensaste que era un dolor Desde de que me cabeza? dijo que le dolía la cabeza, lo pensé. Ay, se me puso la piel Sí. chinita. Desde que me dijo Amy: "Le duele mucho la cabeza", dije: "Esto es una embolia", ¿De te lo verdad? juro. O sea, ¿cómo? No ¿Pero lo por sé, qué? no lo sé, pero ¿Tu yo intuición de mamá o qué? no lo sé. Yo dije: "Esto es una embolia". No quise decir nada. Ajá. Al día siguiente salíamos, de regreso a México y dije: "Bendito Dios que salía el vuelo", porque los vuelos de Bolivia a México eran terciados los Claro, me días imagino. y tremendos. Entonces dije: "Qué bueno". Para esto había sido un día antes había perdido a mi hija, un bebé, mi hija la mayor. Entonces estaba yo con el duelo de y luego dije: "Dios mío", me dormí, lo que me me acuerdo mucho y lo menciono, me dormí con las manos apretadas. Cuando me desperté no podía abrir las manos de que tenía las uñas enterradas y me habló mi papá. Y me dijo: "Mi hija, ya estamos en el hospital". Le dije: "¿Qué pasó, pa?". Dice: "Sí". Le dije: "Fue una embolia, ¿verdad?". Así se lo dije. Y me dijo: "Sí, una embolia". ¿Por qué le dio a esa edad? Eso es, un problema de coagulación, pero ya es de herencia, es como una enfermedad autoinmune, podríamos decirles, una Ya. producción de plaquetas excesiva, en fin, y ahora está con anticoagulantes de por vida, Mm. pero, por eso fue que le dio. Todo el mundo preguntaba, ¿se metía drogas, alcohol? Este chico ni Coca-Cola toma, o sea, por favor. Este, entonces, cuando le dio, Ujú, cuando yo llegué, ahí es donde dice uno: "Que me dé a mí todo". ujú. A ninguno de mis hijos quería me encontré con Arita, la abrazaba, Spencer allá, ¿quieres partirte en 20? Por Ajá. supuesto. Y yo dije: "A ver cómo va a quedar". Ese era mi pendiente, ¿no? Ya salió adelante, a él le dijeron que se despidiera, porque posiblemente no salía. Eso nunca me lo dijo mi papá por teléfono, porque, bueno, No, claro. si ya venía volando, más Sí. iba a volar, ¿no? No, claro. Entonces, ya cuando llegué, ya afortunadamente lo vi bien, con las cosas, en fin, o sea, que viene después de una embolia. Sí quedó con una parte dañada, él siempre lo cuenta, pero, cuando a tus hijos les pasa algo grave, Sí. literalmente das la vida, pero das la vida no en plan de que me muera yo y que me pase a mí, no. Yo voy a ver con mi vida qué puedo hacer para que tú estés bien. Eso yo es lo que creo, el poder dar la vida por alguien, es qué puedo hacer por ti de mi vida para ayudarte. Guau. Se nos está acabando el tiempo y quiero que hablemos un poquito de tu libro. Ajá. Nara Trejo, Fortaleza inquebrantable, descubre la grandeza que habita en ti y eres el vivo reflejo de una fortaleza inquebrantable, Nara. Ay, muchas gracias. Gracias, de verdad. ¿Por qué haces este libro? ¿Por qué lo escribes? Cuéntame. Estaba en un curso para cómo hacer un libro. Ah, Sí. okey. Y entonces, primero pensé hacer el libro, iba a titularse Entre 2 líderes, por el liderazgo de mi papá y por el liderazgo de Spencer. Guau. Dije: "Soy una hija de y madre de. Estoy entre 2 líderes y no me puedo quedar con las manos cruzadas, y no me puedo quedar sin aprender lo que están enseñando". A mí Spencer me ha enseñado muchísimo, y mi papá me enseñó muchísimo, y mi mamá Como tú a él. Él es un vivo reflejo de ti también. y entonces, cuando decimos: "Bueno, vamos a escribir el libro", cuando voy a poner eso entre un líder, empiezo a escribir y no, empecé a escribir, le quité el título. Ujú. Y cuando mando, el script para que me editen el libro, Sí. me dicen: "¿Qué título le vamos a poner?". Porque eso de entre un líder, no, pues ya no tiene nada que ver, ya es más bien parte de tu vida, de cosas importantes en tu vida, ¿qué le vas a poner? Le dije: "No sé". Entonces le pedí con mucho cariño a una amiga que adoro y que le dedico inclusive aquí el libro, Mm. ella trabaja es directora de 46 librerías, le dije: "¿Estás tú metida en eso? ¿Me puedes decir?". Le mando el guión para que lo viera y todo, y me dice,
te mando 3, 4 títulos. La verdad no me acordé. Yo mandé los títulos a la editorial y me dijeron: "Este es el este es el título". Claro, Y dije: por supuesto. "Pues lo pusieron, no lo puse". Ay, qué bueno. Sí, ¿Y así. cuál es el propósito de compartir estas experiencias de tu vida? Si quisieras, si pudieras, ¿por qué? ¿Cuál es el propósito? Lo mismo que te dije al principio, que nos demos cuenta que todos podemos, que no te caigas, que abraces tu lucha, que abraces tus miedos. Todos salimos adelante, de una forma o de otra. La resiliencia la traemos adentro y te tienes que dar cuenta, porque eso es una formación de carácter. Si cuando tú dices no puedo, date cuenta que hay muchas cosas en las que yo pude haber dicho no puedo y no sé cómo estaría. Ni siquiera yo, mis hijos también. Claro. Entonces, todos podemos. Ok. Me gusta mucho hacerles esta pregunta a todos mis invitados y es, imagínate que puedes poner un cartel en donde pasan cientos y millones de personas todos los días Ajá, y va a tener un impacto muy fuerte en ellos lo que tú escribas en ese cartel. ¿Qué les escribirías? tú puedes. Nada más. Y un corazonzote. Como el tuyo y el de toda tu familia. Sí, De así. verdad es que estoy tan agradecida que hayan llegado a mi vida, Ay, claro. en un momento además difícil, porque después de 25 años de casada me acabo de divorciar y ya voy a cortar porque ya me estoy poniendo sentimental. Y de verdad han sido, híjole, un regalo de la vida que hayan llegado. De verdad, Qué lindo. gracias porque tú, tu hijo y tu familia son la viva representación de una familia amorosa, la relación que tiene Spencer con su pareja, tú con tu hijo, cómo habla, cómo se expresa, lo que proyecta todos los días en cada una de las sesiones que tenemos con él. Y de verdad, tributo a ti, Ah, porque al final, pues es tu hijo y mucho de lo que es hoy es por lo que aprendió de ti. Gracias. muchísimas gracias, Cloud. Yo leí tu libro, eres fuerte, tienes fortaleza inquebrantable. Proyectas cosas en las que has trabajado muchísimo porque tú estabas en una nube maravillosa, pero la vida no es así. Cuando la vida te presenta los obstáculos grandes, es cuando te das a notar de dónde vienes, a dónde vas y sobre todo qué es lo que eres. Eres grandiosa. Te felicito Gracias. y te amo. Yo también te amo. Gracias, Nara, por estar aquí y gracias a todos por habernos acompañado y pues ya saben, tienen todo dentro de ustedes. Hay que conectar con eso para ser una mejor versión de ustedes. Gracias.